Vamos a crear combinaciones de carga, ¿ya? ¿Se recuerdan que al comienzo vimos que... ¿dónde está? Que los puentes se deben diseñar para los estados límites especificados, ¿no? A fin de lograr los objetivos de construcción, seguridad y servicio, ¿no? Entonces, para hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la norma, ¿no? Al ASHTO. Entonces nos vamos al ASHTO. En el capítulo 3 del ASHTO. Y nos vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Los distintos, estamos en factores de carga y combinación. Ahorita que hemos analizado, por ejemplo, simplemente que hemos analizado separado, ¿no? El peso, el asfalto, ¿no? Pero ahora que tenemos que hacer, tenemos que combinar. Entonces, para combinar, ¿qué hacemos? Nos vamos al ASHTO y vemos lo que nos dice el ASHTO. ¿Qué nos dice el ASHTO? Que hay diferentes tipos, ¿no? Hay resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y también para servicios extremos y también hay acá, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que analizar qué caso es para nosotros, ¿no? ¿Qué combinación de carga es específico para nuestro caso? Por ejemplo, resistencia 1, ¿qué dice? Combinación de carga básica que represente el uso vehicular normal del puente sin viento. Eso podría ser para nosotros, ¿no? En este caso no estamos considerando la carga de viento. Luego, por ejemplo, la resistencia 2. Combinaciones de carga que represente el uso del puente por parte de vehículos de diseños especiales, especificados por el propietario. Como les dije al inicio, que si bien es cierto que el ASHTO nos da camiones, puede ser que haya un camión especial, ¿no? Con una distribución de carga específica. Entonces nos dice, si tú tienes así un diseño especial, tienes que usar ¿qué cosa? La combinación por resistencia. Luego tenemos resistencia 3, que es combinaciones de carga que represente el puente expuesto a vientos de velocidades superiores a 90 kilómetros. En nuestro caso, no tenemos viento. Es lo mismo acá. Resistencia 4, combinación de cargas que representan relaciones muy elevadas entre las solicitaciones provocadas por las cargas permanentes y las provocadas por la sobrecarga. Entonces, nosotros tenemos diferentes combinaciones de carga, ¿no? Y cada una es para un caso específico. En nuestro caso no tenemos servicios extremos, no tenemos viento, entonces trabajaríamos con la resistencia 1, que es la combinación de carga básica. Estamos trabajando con una combinación de carga básica, dice, para un uso normal del puente sin viento. Entonces trabajaríamos con el factor de resistencia 1. Ahora vamos a ver que esta resistencia 1 tiene combinaciones. Si bien es cierto, dices utilizar la resistencia 1, pero ¿qué tiene la resistencia 1? Aquí está, mira. La resistencia 1, ¿qué me da? Que me dice que, por ejemplo, para el wearing surface, que es el DW, hay unas combinaciones. Y, por ejemplo, para la carga viva, que es el LL, su combinación es de 1,75. Y nos dice, por ejemplo, para el DC, para carga muerta, 1,25 a 0,9. Para el wearing surface, de 1,50 a 0,65, ¿no? Entonces el programa ya tiene preestablecidos estos valores. Entonces al programa, por ejemplo, tú vas y le dices, yo puedo definir manualmente, ¿no? Simplemente voy a combinaciones de carga, pongo nuevo y yo manualmente escribo, ¿no? Combinación de carga por resistencia. Por ejemplo, yo puedo poner resistencia. Y ahí. ¿Y qué sé que tengo por resistencia? Que sé que mi LL, mi carga viva es 1,75. Entonces, ¿qué tendría, por ejemplo? Tendría del peatonal 1,75, ¿no? ¿Y qué más tengo? Luego tengo el wearing surface, que es el asfalto. ¿Y cuánto tengo por asfalto? Me vendría acá y vería, ¿no? El wearing surface, que es el DW, tiene desde máximos de 1,50 y mínimos de 0,65, ¿no? Entonces también tendría que combinarlo. Y yo podría hacer individualmente esto y podría poner OK y creo mis cargas, ¿no? Mis combinaciones individuales. O también, ¿qué puedo hacer? Simplemente de frente me voy acá al programa y agrego por default. Pongo acá para el diseño del puente y me dice selecciona una combinación. Y yo pongo está bien, seleccionar una combinación. Y por defecto te sale todas las combinaciones, ¿no? Está todos los tipos que existen, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, eventos extremos. Ya cada uno podría ir a la norma y chequear cada caso específico para qué es. En este caso estamos trabajando con algo simple, vamos a trabajar con nuestro caso de resist. Bien.
con nuestro caso de resistencia 1. Ya. Luego se dan cuenta que acá dice factores de carga para cargas permanentes y transitorias. Esto de acá se refiere a lo que está acá en la norma. Valores máximos y mínimos, ¿no? Por ejemplo, factores máximos y mínimos para cargas permanentes, ¿no? Esto de acá se traduce acá, por ejemplo. Ponemos acá, por ejemplo, y tenemos factores mínimos y factores máximos, ¿no? Que por defecto salen ya con lo que está trabajando con el ASH. Entonces, estos factores de acá, ¿de dónde salen? Del ASH, ¿no? Listo. Entonces, ahora yo simplemente, ¿qué hago? Simplemente estoy trabajando con resistencia 1. Ahí, otra cosa. Por ejemplo, se dan cuenta que dice los factores de carga para las combinaciones de carga que están los tipos que hemos creado, ¿no? El Wearing Surface, vehículo, AD. Pero se dan cuenta que, por ejemplo, el modal no está. ¿Por qué? Porque les dije, para combinar, el programa tiene que saber qué tipo de carga es. Other no le dice nada. No le dice qué tipo de carga es, entonces por eso simplemente no lo combina. Entonces, si ustedes al comienzo definen mal su carga y de repente al asfalto le ponen Other, simplemente no lo va a considerar. Tienen que poner por eso qué tipo de carga es, lo que hicimos al comienzo. Ya. Entonces ahora simplemente, ¿qué pondríamos? OK, por ejemplo, ¿no? Y van a ver que cuando ponemos OK, por defecto, miren lo que se ha creado. Las combinaciones que tengo y un envolvente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que se crea individualmente para que lo veamos, por ejemplo, está acá. El material CAPI, clases, el adicional 1, las combinaciones, ¿no? O sea, todas las combinaciones que se han creado están acá. La COM 1, la 2, la 3 y la 4, ¿no? ¿Y cómo saldría? ¿Y cómo sale esto? Simplemente de la tabla que tenemos, ¿no? Y acá. ¿Dónde está? En DC ya. La carga muerta, la carga viva, no puede. Entonces, ¿cómo se crean las cargas? Simplemente el programa lo hace automáticamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que para el DC es 1.20, para el DC es 1.25 y 0.90, ¿no? Sí, ya. Y para el nivel doble, por ejemplo, del Wearing Surface, trabaja con 1.50, 0.75, ¿no? Y para mi carga viva, está trabajando con 1.75. Entonces nosotros queríamos manualmente, nosotros conocíamos cada combinación porque les dije que se pueden buscar manualmente, ¿no? Entonces nosotros queríamos una combinación que sea 1.25 DC más 1.50 DW más 1.75 la carga viva, ¿no? Y otra que sería 1.25 DC más 0.65 DW más 1.75 la carga viva. Otra que sería, o sea, es como que lo combinas manualmente, ¿no? 0.90 DC más 1.50 DW más 1.75 la viva. Y el otro que sería 0.90 DC a 0.75 DW más la viva. Entonces, esas combinaciones uno hace manualmente, el programa lo saca de frente, ¿no? O sea, el programa ya lo combina y simplemente ¿qué obtenemos? El de acá, ¿no? Por ejemplo, el 0.9 de la carga muerta, el 1.75 de mis vivas, que es la peatonal, ¿no? Y la móvil, y el 1.5 de el Wearing Surface, de la varada de asfalto, ¿no? O sea, se dan cuenta que todo lo de acá, los individuales que hemos creado, simplemente de dónde salen, de las combinaciones, ¿no? Que se puede hacer manualmente, tú puedes ingresar resistencia, combinación 1 y pones todo, ¿no? O de frente, ¿cómo lo haces? Por acá, ¿no? Por default, y lo creas por default, ¿no? Ya sabes de dónde sale, ¿no? Por default tú lo creas, pero ¿de dónde salen los factores? De las tablas del ASHTO, que nos da valores máximos y mínimos, y mezcla los máximos y mínimos. Listo. Entonces yo ya tengo, por ejemplo, acá. Luego, por ejemplo, allá. Siempre te dicen, ¿no? ¿Con qué código estás trabajando, no? Hay códigos para preferencia de códigos. La 2012, la 7, la 12, ya son, tú lo pones, ¿no? Con el código que estás trabajando. En este caso, por defecto sale el ASHTO, ¿no? Con lo que estamos trabajando. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando hemos analizado
¿Se recuerdan que les dije que todas las visualizaciones de resultado van en Home? Entonces iríamos, por ejemplo, a Home. Ya, en Home. ¿Y qué pondríamos? Acá, por ejemplo. Mostrar las fuerzas. Mira, lo ponemos acá y dice mostrar las fuerzas, sus fuerzas sobre la superestructura, ¿no? Y te sale, ¿no? Yo que podría ponerlo, por ejemplo, ya que por ejemplo me muestre sobre la viga exterior, por ejemplo el cortante, y me sale el cortante. En este caso podríamos ponerle por cada combo individual que hemos hecho, ¿no? Pero a nosotros no nos interesan los combos individuales, no me interesa la muerta, el asfalto, sino que me interesa la combinación, ¿no? De acuerdo a lo que estoy haciendo. En este caso estoy haciendo una combinación por resistencia 1, entonces ¿qué pondría? El envolvente, ¿no? No los individuales que me han salido, sino las envolventes. ¿Ves? Entonces cuando me sale el envolvente ya sé para dónde están trabajando mis cargas. O también que podría poner, por ejemplo, que me muestre los momentos, ¿no? Entonces ya sé, según este envolvente que tengo, ya sé cuáles son mis momentos máximos y mis momentos mínimos, ¿sí o no? Ya, a ver, ¿qué más? Ya estamos acá, hemos analizado, hemos visto que en Home podemos ver las respuestas acá, y también hay otra opción que tenemos, por ejemplo, en Display, que dice que muestre los esfuerzos, por ejemplo, y ponemos acá. Puedes ponerlo para cada caso de carga que tú has creado o para tu combo, ¿no? En este caso, por ejemplo, para nuestro combo, ponemos. Y acá. Y te dice que tú qué quieres ver. ¿Quieres ver las fuerzas resultantes, los esfuerzos, o quieres ver para un diseño de concreto? ¿Qué quieres ver, por ejemplo? Quiero ver el acero. Y pones un cuello. Y luego simplemente, ¿cómo vas a verlo? Simplemente, tú ahorita podrías poner acá individual para que te salga, ¿no? Pero hay una opción para que se corte. Entonces tú simplemente vas acá, en Advanced. ¿Dónde está Section Code? Uy, no se activa, creo. Uy, no se está. Grabo aquí. Dibujar una sección de corte, ¿ya? Acá. Y tú, por ejemplo, podrías decir que quiero ver en esta sección, ¿entiendes? Tú pones una sección en la que quieres cortar. Y entonces, en esa sección que has puesto que quieres cortar, te van a salir valores, ¿no? Ahí te va a salir cuál es mi fuerza exactamente en ese punto, cuál es mi momento para ese punto, en dónde empieza el X, en dónde empieza el Y. Más que todo es para ver resultados, ¿no? Eso ya se va a ver poco a poco bastantes cosas, ¿no? Estamos ahorita viendo una visión en general. Ya. Y simplemente cerramos y cerramos. Entonces, el ejemplo introductorio termina acá, que simplemente es para que conozcan los comandos. Entonces pasaríamos al ejemplo 2 ahora. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Nada? Ya. Ya. Yo supongo que por si acaso instalado y han probado. Y ya le corre, ¿ya? Ahí, se pasan pues para que vayan pasándose para que les corra. Ya. Vamos a iniciar entonces mejor con la parte teórica para el ejemplo 2 y luego ya hacemos el modelamiento del ejemplo 2. Entonces nos vamos a la parte donde dice material CAPI versión 2 y nos vamos a la parte que dice clases, ¿no? Vamos a empezar con el ejemplo 2. Ya miren, el ejemplo 2, por ejemplo, vamos a hacer no sé si se dan cuenta aquí en el bridge, que dice análisis y al costado dice diseño o rating, ¿no? Acá. Análisis, si bien puedes diseñar o bien puedes hacer el rating. En el ejemplo 2 vamos a hacer el rating, por ejemplo. Porque si se dan cuenta en esta pestañita de Design Rating, ¿qué se abre? Mis combinaciones de carga, que ya saben que tienen que combinar, las opciones que tengo para diseñar, las opciones que tengo para sismo y también tengo otro, ¿no? Para un load rating, análisis de capacidad. Entonces vamos a empezar creo que con la parte teórica de qué es un análisis por load rating y también vamos a hacer la parte teórica de preesfuerzo, ¿no? Porque en este ejemplo 2
Está acá, material capping. Aquí tenemos todos los datos, ¿no? Del concreto, del acero, de los tendones, de las cargas utilizadas. Por ejemplo, se van a dar cuenta que en este ejemplo 2 vamos a tener una sección constante. Que empieza en una sección apoyo, que tiene, por ejemplo, 3 metros de profundidad. Y luego se va a una sección al centro, que tiene 3.5 metros de profundidad. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, ya una variación, ¿no? En la profundidad. Y luego, por ejemplo, aquí, la sección empieza en 0.7. Y luego la sección termina en un 0.5. Entonces también hay una variación del ancho, ¿no? De la viga. Entonces, ¿qué vamos a encontrar, por ejemplo, en este ejemplo? Vamos a poder hacer, ¿qué? Una variación paramétrica. Tanto para la profundidad y tanto para el ancho de la viga. ¿Ya? ¿Qué más de nuevo vamos a ver en este ejemplo? A ver, tenemos las mismas cargas que hemos utilizado, por ejemplo, la baranda, la vereda, el asfalto, la peatonal, los diafragmas, a ver. ¿Y qué más vamos a encontrar? Los tendones. Entonces, por ejemplo, en esta parte de brick teníamos una parte que era para tendones, ¿no? Que no la hemos visto, que ahora vamos a poder verlo. Ya. También en este ejemplo 2, ¿qué más vamos a poder hacer? A ver, me quedo un ratito. Ya. Ya. Entonces vamos a trabajar un tendón y nos dicen que tiene un es preesforzado, ¿no? Entonces vamos a también tener que ver la teoría del preesforzado para ver cómo trabaja el preesforzado según el programa, ¿no? Estamos viendo las secciones en general. Va a haber una variación paramétrica. Estamos viendo la forma como varía, ¿no? Le dice, mira, cómo varía la altura. Hay una variación paramétrica. ¿Cómo varía el ancho? Con una variación lineal. Luego nos dicen vamos ahora a aprender a qué, a colocar el acero, ¿no? Simplemente hace rato definimos el material, ¿no? Las barras de acero. En este caso ahora sí vamos a aprender a colocar. Y, ¿no? Ahí tenemos los detalles, entonces vamos a aprender a colocar. Y luego también vamos a colocar los tendones en estas posiciones y en estas posiciones. Posición inicial y posición al centro. Ya. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos la posición de los tendones al inicio, la posición de los tendones al centro, el detalle, ¿no? De la posición de los tendones y listo. Ya. Entonces vamos a empezar con la teoría. Este será, sí, este es para preesforzado. Y para el rating está, ejemplo 2. Estas son las normas que se utilizan para el análisis por log rating, ¿ya? Ahorita vamos a explicar qué significa. A ver, las guías. Tenemos el CEB, que es la guía para materiales, ¿no? El código, mapa, el manual de evaluación, y vamos a empezar con esto. Ya. ¿Y qué estamos viendo? Vamos a evaluación, de hecho para este ejemplo 2. Entonces está viendo qué es una evaluación. Es el análisis por load rate. Como te he dicho, el rating. El load rating nos sirve a hacer la ¿qué? Evaluación de puentes existentes. ¿Qué necesitamos para hacer evaluación de puentes existentes? Esta evaluación analítica por el rating que la vamos a hacer, y paralelamente necesitamos una inspección visual. Entonces, vamos a analizar la capacidad de existente de análisis estructurado para determinar la más carga pedida que puede soportar el puente, en la cual se llama log rating. Y es cuando vemos en el actual para condición de evaluación de puente. En el log rating vamos a etapas, es un análisis de etapas. Es cuando queremos, por ejemplo, analizar queremos ver si soporta, quita cargas, no soporta, vamos a análisis, vamos analizando primero si soporta menos su rating. Luego vamos a hacer otro nivel para ver si soporta las cargas que pasan por el puente en general. Luego otro nivel, soporta ninguna de esos, tal vez soporta algún camión especial que está pasando. O sea, son varios niveles para hacer el log rating. Ahorita lo vamos a ver por norma. Y dice, ¿por qué es importante hacer este tipo de análisis? Para saber cuándo se requiere una rehabilitación en un puente, para monitorear la seguridad del puente con el paso del tiempo, para establecer postes para cargas límites sobre el puente, para establecer un resumen de la capacidad de todos los puentes del estado y para tomar la decisión para la construcción de nuevas carreteras, ¿no? Tal vez tenemos un puente y no es necesario derribarlo y hacer otro, tal vez simplemente es necesario
poner un posting y decir tiene tal carga límite, ¿no? Y ponerlo. O tal vez también, como dice acá, está un resumen de la capacidad de todos los puentes, ¿no? ¿Cómo vamos a saber qué puente tenemos que diseñar o qué puente tenemos que hacer si no sabemos los puentes que tenemos? Si sirven o no sirven. Tal vez hacemos un puente acá, pero luego no se puede llegar ahí. Por eso tenemos que tener una base de datos de todos los puentes, ¿no? Y tenemos que ver su estado actual, para evitar luego futuros derrumbamientos o problemas, ¿no? Y nos dicen, ¿cuándo es requerido hacer este análisis? Cuando hay un cambio relevante en la condición del puente. Tal vez el puente esté bien, pero de repente ha habido un problema de corrosión, por ejemplo, y eso ha desgastado el material. Cuando hay una pérdida en la capacidad, ¿no? Ya sea por una corrosión, por ejemplo, en el acero, o simplemente por un desprendimiento de concreto, ¿no? O hay un asentamiento, una reparación. Cuando va a haber un cambio significativo en las especificaciones ASHRAE, en las regulaciones del Estado, tal vez la norma cambia y ya no tienen ese camión HL93 sino es otro. Entonces tenemos que analizar y ver si ahora las nuevas cargas actuales, comparadas con la capacidad del puente, están adecuadas, ¿no? Por ejemplo, este puente que vamos a analizar se hizo con el ASHRAE estándar, ¿no? En el 75, ¿no? No había una carga distribuida, pero igual lo analizamos ahora con el HL93 y igual pasa, ¿no? No hay problema. Luego cuando hay un incremento en la carga muerta, tal vez simplemente se ha puesto una capa de asfalto que no estaba en ese momento planeada o adecuada, y esa carga extra que estamos poniendo va a afectar la capacidad del puente. O cuando hay un incremento de rieles, ¿no? Tal vez inicialmente trabajamos con carriles bien anchos y al final dijeron, no, ya en 2 carriles hay que ponerle 3, ¿no? Y tal vez eso va a afectar ahora la capacidad del puente, porque va a haber otra carga, van a tener otra carga viva que soportar y tal vez no sea la adecuada. Entonces cuando hay un incremento en la carga muerta, ¿no? Ya sea por una sobrecapa de asfalto, por grava, por incremento de rieles o simplemente colocar parapetos, ¿no? Nueva losa o tal vez poner una nueva viga. ¿Y cuándo? Cuando la carga legal del Estado aumenta, ¿no? Creo que la carga legal es 36 toneladas, no me recuerdo. Ya. Ponemos el siguiente. Ya. Es lo mismo, ¿no? Las cargas usadas para este tipo de análisis. Como cargas vivas, ¿qué vamos a utilizar? El camión ASHRAE que conocemos, ¿no? El HL93, que ya sabemos cuáles son sus dimensiones, cómo son las cargas puntuales, cómo son las cargas distribuidas. ¿Y qué más? La carga muerta, ¿proveniente de qué? Del peso de los materiales y de las cargas estacionarias. ¿Qué método utiliza el programa? Ya vamos a ir de frente, ¿no? Antes trabajaba así, ya bueno, era con lo que trabaja actualmente, ¿no? Con el LRFR, ¿no? Que son ya, simplemente es la ecuación que utiliza el programa, ¿no? Y está incorporado. Y nos especifica, ¿no? ¿Qué es el análisis por brick rating? Simplemente nos va a dar un factor. Lo lógico, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra capacidad respecto de nuestra demanda, ¿no? Queremos siempre que nuestra capacidad sea mayor a la demanda. Es algo ya, algo lógico que lo pone. Entonces, este factor, nuestro factor de rating, ¿qué se supone que tiene que ser? ¿Mayor a 1, sí o no? Tenemos que lograr que nuestra capacidad de carga viva sea mayor de nuestra demanda de carga viva. Algunas consideraciones usadas por el programa CSI Bridge. Ya, la resistencia es evaluada por separado, solo se considera el refuerzo en tensión para el cálculo de resistencia. Ya, bueno, son cosas que el programa tiene establecido, ¿no? Que las unidades con las que trabaja son Newton, ya son cosas aparte. Y simplemente las fórmulas que utiliza el programa, ¿no? Todas estas fórmulas que utiliza el programa vienen dadas de la norma, ¿no? Del ASHRAE. No, el programa utiliza las fórmulas basándose en el ASHRAE. La fórmula en general y la fórmula en general, ¿no? Son cosas así simples. Ya. Entonces hemos visto un poco del análisis que vamos a hacer, ¿no? De evaluación de un puente existente. Pero también, ¿qué tenemos que ver? Esta evaluación tiene un manual, ¿no? Y en ese manual, por ejemplo, tiene una parte, un capítulo 6, que son en sí el método del análisis, donde si vamos, por ejemplo, nos vamos a encontrar con los diferentes niveles de este análisis. Esta evaluación se hace por niveles, ¿ya? Por ejemplo, aquí está. Esta evaluación se hace por niveles, se hacen estructuras,
encontramos la filosofía, encontramos acá ese de... Ajá. Y el primer nivel, pues, un log rating de diseño. Entonces, el primer nivel para evaluar los puentes se va a basar en el camión HL93, ¿no? Usando las dimensiones y propiedades que están presentes, ¿no? Actualmente. Porque si bien es cierto, un puente puede tener dimensiones en el plano que dicen, si vamos a evaluarlo ahora no tenemos que guiarnos del plano, ¿no? Si bien es cierto, el plano va a ser una base, tenemos que hacer una inspección y tenemos que ver las condiciones actuales del puente. Tal vez en el plano dice una cosa, pero de repente cuando no construido dice otra cosa. De repente viene un cambio, un desprendimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que basarnos en la condición presente de la inspección. ¿Y qué nos dice? Que si este factor es mayor que 1, es decir, que si nuestra capacidad es mayor que nuestra demanda, no tenemos que hacer ningún análisis más, ¿no? Si no dice mi capacidad es mayor que mi demanda, es suficiente, tú no tienes que hacer nada más. Pero si me dicen que esta capacidad no cumple con la demanda, yo simplemente vuelvo a hacer otro nivel de análisis, que es el de acá, un load rating legal. ¿Qué dice que es? Este es un segundo nivel de load rating que nos provee que la capacidad de carga segura, aplicable según la AASHTO a las cargas legales. En este caso, el programa automáticamente trabaja con los camiones que tiene el AASHTO, ¿no? Que están incorporados acá, pero nuestros camiones no son iguales, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Editarlos, ¿no? Esos camiones que el AASHTO tiene, simplemente los cambiamos de acuerdo a los camiones que sí están transitando por nuestras carreteras, por nuestros puentes. Y luego, ¿qué más tenemos? El resultado de estas cargas, de este log rating, nos sirve para... claro. Este resultado, ¿qué nos va a permitir? Si por ejemplo hacemos este análisis y nos damos cuenta que nuestro puente no es adecuado para las cargas que están pasando, ¿qué haríamos? Tendríamos que hacer un posting, ¿no? Poner una restricción de carga para los puentes. Y luego nos dicen que hay otro análisis, un rating para carga permitidas. Tal vez tenemos que saber una carga específica, ¿no? Que tenemos que tener. Tal vez queremos, no sé, un puente para que transite un camión específico para una empresa, algo bien específico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo analizar para ese tipo de carga, ¿no? Tal vez no cumpla con los estándares del AASHTO, tiene otro tipo de estándares, entonces tenemos que analizarlo, ¿no? Y ahí tendríamos que ver si esa carga permitida es la adecuada. Ya son cosas en general aquí, las cargas que utiliza. Como estamos haciendo un análisis por capacidad, la carga principal, ¿cuál va a ser? La carga viva, ¿no? Aquí nos dicen, un resumen, mira, cortito. ¿Qué vamos a ver? El diseño por carga de diseño, por los vehículos legales que tiene y luego por una carga permitida, ¿no? Por el actual carro que queremos que pase, ¿no? Son niveles de diseño, legal y permitido. O lo podemos ver acá que está más facilito para que no se compliquen. A ver. Esto es más que todo para que vean que no solo es diseño, ¿no? También se tiene que evaluar, ¿no? Tienes que ver la condición de tu puente, ¿no? A ver. Ay, acá hay un cuadrito que resume todo y que es bien fácil de leer. Aquí está. O sea, todo lo que hemos visto se reduce en esto, ¿ya? En este cuadrito. Empezamos chequeándole con la carga de diseño, el HL93. Si me dice que está bien, suficiente, no necesito hacer otro tipo de pruebas, ¿no? Si me dice que no, paso al siguiente nivel, ¿no? El camión operativo, a las cargas que estoy utilizando, a mis cargas legales. Si no cumple, tengo que ir bajando. Al final, ¿qué voy a llegar a hacer? Tal vez un análisis de las cargas, ¿no? Tal vez tengo que hacer pruebas al concreto para ver si resiste o no resiste. Y lo mismo, ¿no? También tiene factores igualitos, ¿no? El DC, el DW, el LL, el LL, todos tienen sus factores. Ya. Y también nos habla sobre las pruebas no destructivas, ¿no? Porque para evaluar, tal vez puedas hacer un análisis por load rating, o tal vez también puedas hacer un análisis por pruebas no destructivas. Y te habla, ¿cuándo deberías hacer un análisis por pruebas no destructivas y cuándo es suficiente hacer un análisis por el load rating? Es lo que te habla, ¿no? Por ejemplo, te dice que si tú haces un análisis por pruebas no destructivas, ya no es necesario que hagas un análisis del puente, ¿no? Si has hecho un análisis, has hecho unas pruebas no destructivas al concreto, sabes cuál es su resistencia suficiente, no tienes que hacer un análisis por load rating. Son simplemente cosas en general, ¿no? Las cosas en rojito
Las que están resaltadas son las más importantes o resaltantes para que ustedes ya luego la lean, ¿no? Con calma, ¿no? Cada una de ellas. Ya. Eso es en general, que es un load rating, ¿no? Y ya vimos que es un load rating. Ya. Pero ahora para el ejemplo que vamos a hacer, lo que he explicado que es un load rating va a ser para el final, ¿no? Luego del análisis, ¿no? Pero ahorita tenemos que trabajar con tendones y tenemos que preesforzarlo. Entonces tenemos que saber cómo trabaja el programa respecto a eso, ¿no? Cómo trabaja respecto al postensionado y postensionado, cómo trabaja las pérdidas. Entonces simplemente vamos a ir acá, a donde dice adicional de preesforzado, y vamos a ir acá, al de preesforzado. Y nos dicen qué es el preesforzado y qué es un concreto preesforzado. Nosotros, por ejemplo, tenemos el postensionado y el postensionado y el pretensionado y el postensionado, ¿no? ¿Por qué nos dicen que es preesforzado? Por ejemplo, cuando estamos generalmente con nuestras barras de acero, como nuestra armadura, es una armadura pasiva, ¿sí o no? No va a trabajar tu acero hasta que no venga tu carga encima y recién empieza a trabajar, ¿no? En cambio, en el preesforzado, ¿cómo es nuestra armadura? Tenemos una armadura activa, ¿no? Antes que esté en servicio, los tendones están trabajando, ¿sí o no? Entonces por eso se llama preesforzado. Antes que empiece el servicio, tú ya están trabajando ya tus armaduras. Por eso dicen que es una armadura activa. Y estamos clasificándolos en dos puntos, ¿no? El pretensado y el postensado. Ya sabemos que los dos son preesforzados. ¿Por qué? Porque antes de que estén las cargas en servicio ya están trabajando. Y ahora, ¿en qué varía el pretensionado y el postensionado? Al grado del concreto, ¿no? Que uno se va a tensionar antes de que se vacíe el concreto y el postensionado simplemente se va a jalar después de que se vacíe el concreto, ¿no? El colado va a variar acá. Entonces en el preesforzado, en general, es antes que se ponga en servicio, ¿no? Siempre está activo, recuerden. Por eso preesforzado, desde el antes. Y ese preesforzado va a variar en un pretensado o en un postensado, dependiendo de cuándo hemos colado el concreto. El pretensado, antes de que inicie el concreto y se cuele, ya está estirado. En cambio en el postensado no. Luego que has colado, que has echado tu concreto, recién se estira. Ya. Y ahora también cuando hacemos ese pretensado, ese postensado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener pérdidas, ¿no? No es que simplemente jalas y listo, no. Hay pérdidas instantáneas que se van a dar tanto por anclaje, por fricción o por acortamiento del hormigón. Y también van a haber pérdidas que van a depender del tiempo. Por contracción, el creep, la fluencia del concreto o la relajación de los cables, ¿no? Entonces estamos viendo acá, a ver, más grandecito. Y entonces proceso para el cálculo de las pérdidas del pretensado. Hemos visto que hay pérdidas por pretensionado y hay pérdidas por post-tensionado. ¿Y qué hemos visto antes de esto? Que hay pérdidas instantáneas y hay pérdidas dependientes del tiempo. Entonces yo voy a analizar. Por ejemplo, para el pretensionado tengo todas estas pérdidas. Que por ejemplo aquí está, ¿no? Está en el ASHTO 59511, ¿no? O sea, todo lo que trabaja el programa, recuerden, es en base a la ASHTO. Entonces, si tú quieres chequear y ver cada uno dónde entrarías, al ASHTO que el capítulo 5 y chequear más, ¿no? Uno ve más. Entonces, por ejemplo, para el pretensionado, ¿qué nos dice? Que todas estas pérdidas de acá, las que están en cuadradito, son pérdidas instantáneas. Y las que sobran, ¿cuáles serían? Las pérdidas en el tiempo, ¿no? Y me dicen, ¿qué pérdidas encontramos, por ejemplo? En las pérdidas instantáneas encontramos la pérdida por acortamiento, que me dice que va a ser instantánea. ¿Qué más voy a encontrar? La pérdida por anclaje y la pérdida por fricción. Y las dependientes del tiempo, por contracción, por creep o por la relajación del acero, ¿no? Entonces simplemente el programa los separa. En pérdidas del pretensionado voy a tener estas pérdidas. Y te dice cuáles son, ¿no? Y te dicen pérdidas del postensionado voy a tener estas pérdidas. Pero hay que tener cuidado, mira. Aquí por ejemplo nos dice, el programa es capaz de calcular estas pérdidas automáticamente. Entonces tú no tienes que poner ninguna fórmula ni nada, porque estas pérdidas tienen fórmulas, ¿no? Para calcular. Aquí te dice, el programa es capaz de calcular estas pérdidas automáticamente si los tendones son modelados como elementos. Cuando vamos a ir al programa y vamos a definir los tendones, hay dos formas de definir el tendón. Pero ¿qué te dice? Si lo defines como elemento,
yo calculo las pérdidas, ¿no? Entonces a nosotros nos conviene, ¿no? Entonces simplemente vamos a trabajar, vamos a modelar los tendones como elemento. ¿Ya qué más nos dice? Estas pérdidas de acá, que son dependientes del tiempo, son únicamente consideradas por el programa cuando se hace un análisis no lineal dependiente del tiempo y se incluyen las características del material. Es decir, el programa no va a calcular esas pérdidas si no hacemos un análisis no lineal dependiente del tiempo. Y si además que hacemos, incluimos las características de este material, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis no lineal y además que tenemos que hacer definir esas propiedades también no lineales, ¿no? ¿Se recuerdan que cuando abríamos, por ejemplo, el concreto, había una pestaña abajito que era propiedades avanzadas y cuando entrabas a propiedades no avanzadas había una parte que decía no lineal, ¿no? Entonces tendríamos que también definirlo por ahí, ¿no? Crear un caso de carga no lineal y definir mi material como no lineal. ¿Y qué más nos dice? El programa no calcula estas pérdidas. ¿Y entonces qué te dice además esto? Que si bien es cierto que el programa calcula las pérdidas, ¿qué te dice? No va a calcular las pérdidas por fricción y por anclaje. Entonces uno que tiene que hacer automática, nosotros tenemos que hallarlo y colocar esos valores en el programa, ¿no? Por si el programa no te los va a calcular. Si bien es cierto el programa te puede ayudar en estas de acá, no te va a ayudar en la de fricción, porque cada uno tiene que calcularlo y ponerlo. Entonces nosotros siempre que trabajemos con un programa tenemos que verificar sus valores, ¿no? No podemos creer en lo que nos dice el programa, ¿no? Y también siempre que tenemos que hacer lo que el programa no nos da, nosotros tenemos que calcularlo y ponerlo, ¿no? Ya. Entonces, en base a esto de lo que ya sabemos cómo se tienen que trabajar los tendones, vamos a empezar a modelar los tendones. A ver, acá más ahí. Ahí, aquí está lo que estaba acá, ¿no? Lo que hemos visto saca de norma, ¿no? No quiero abrir. Ahí. Lo que hemos visto del pretensado está acá, ¿no? En norma, como les dije, o sea, todo lo que trabaja el programa está en base a las normas, no sale de otro lugar. Y ahí podemos ver en elementos pretensados y tenemos las fórmulas, en elementos potenciados y tenemos las fórmulas, y tenemos qué significa cada uno, ¿no? Y de la misma forma que tenemos cómo se calculan las pérdidas en el pretensado y en el postensado, también tenemos los límites de tensión para el pretensado. Por ejemplo, para el pretensado tenemos algunos valores, ¿no? Dependiendo de si mi cable es aliviado, tal vez mi cable es de baja relajación o tengo barras de alta resistencia. Igualito, también tengo valores para mi postensado. Igualito lo mismo para cables aliviados, para cables de baja relajación y para barras de alta resistencia. Ya. Entonces, como son las 6, haremos un break. No. Entonces vamos a pasar con el ejemplo 2 ya. ¿Está bien, no? ¿Así? ¿Sí? Ya. Ya. Entonces vamos a detener esto. Pero desde el comienzo del partido tipo quiero ver cómo lo he hecho. No, de hecho desde el comienzo, sí, ¿no? Ya, sección cajón, ya. Ya. Entonces vamos a empezar ya. Entonces vamos a abrir otro archivo. Simplemente vamos a empezar de nuevo. File, New. Nuestros datos están en metro, no, están en caserito. En zip están, ¿no? A ver, están en inch. En cajita. ¿Estamos trabajando en metros o en inch? Estamos trabajando con kilogramos metros, ¿no? Y luego lo pasaremos. Ya. Vamos a trabajar con kilogramos metros. Y vamos a empezar en la sección mental. Bien. Vamos a empezar con nuestro eje, ¿no? Lo principal, ¿no? Como ya sabemos. Vamos a empezar con nuestro eje. Las preferencias ya sabemos. Las dejamos como están. Simplemente vamos a empezar con nuestro eje. Un eje 2, por ejemplo. Y según nuestros datos,
es de 0 a 70, ¿no? De 0 a 70. Vamos a comprobar acá. En la primera cara están todos los datos, ¿no? Clase. Ya, acá. Ya, entonces tengo un puente de 70 metros. Mi ancho de carriles de 360, tengo la vereda de 75 y mi ancho de vía 720, ¿no? Está bien. Concreto, ya. Estos son para las propiedades del concreto, para los datos de mi tendón, para mi acero y para mi diafragma, ¿no? Aquí está todo, ¿no? Tenemos las secciones como ya identificadas. Entonces vamos a empezar como siempre con nuestros ejes y nuestros carriles. Entonces simplemente acá vamos a tener estación inicial en 0, mi estación final en 70. Y nos damos cuenta que el alineamiento horizontal y el alineamiento vertical es simplemente recto, ¿no? No hay algo extraño en este caso. Entonces simplemente le ponemos OK. Vamos a sacar otro carril. Un carril derecho. Ya sabemos qué significan estos valores. Simplemente de frente llenamos los datos. Debe estar en 0. Si me dicen que es de 720, ¿no? A 360 sería, ¿no? 360. Y no, es un 80. Mi ancho de carril, ¿cuánto es? 360, ¿no? 360. A ver. Sí, mi ancho de carril es 360. Agregamos. Recién he definido mi primer punto, me falta definir mi último punto, ¿no? Que sería igualito. Estación en 20, no en 70. Porque voy de 0 a 70, mi eje central va a estar en la misma posición y mi ancho va a ser el mismo, ¿no? Ya. ¿Le puedo cambiar de color? He creado mi lane derecho, me faltaría crear mi lane izquierdo. Hago una copia. Simplemente quiero mover. ¿Cuánto movería? Menos 360, ¿no? Menos 360. Y ponemos OK. Y sería para el lado negativo. Ah, ya nos faltó cambiarlo. Esta parte de acá. Cuando estoy en el lane izquierdo, en mi lane izquierdo, mi lado derecho es interior y mi lado izquierdo es exterior. Que simplemente pongo OK. Pero en mi lane, el primero que creo que fue el derecho. Pero en mi lane derecho no modifica esa parte, ¿no? Entonces simplemente vuelvo al lane derecho, pongo modificar y cambio, ¿no? Mi lane derecho, para mi lado derecho va a ser exterior. Y para mi lado izquierdo va a ser interior. Entonces simplemente lo cambio, ¿no? Y pongo OK. Entonces de la misma forma como ya conocemos, le voy a la pestaña de Home, a la pestaña de Display, a la pestaña de More y digo quiero que me muestres mis carriles, tanto el carril derecho como el carril izquierdo. Y simplemente pongo que me muestres sus anchos y pongo OK, ¿no? Entonces me sale, ¿no? Ya lo que conocemos, no lo básico. Ya. Estoy acá, pasaría ahora hacia Compo. Bien. Ya, cuando voy a componentes simplemente yo ya tengo una resistencia. ¿Qué? ¿Qué se ha dicho? Lo repita de nuevo. ¿El layout o el layout? ¿Cuál? Ya, bueno. Ya miren, empezamos de un modelo nuevo en kilogramos por metro y vamos a ir en blanco. ¿Qué tan rápido voy? ¿Sí, no? Ya, no puedo. Voy a intentarlo, ¿eh? Es que cuando voy lento me da sueño. Ya, bueno. Ya. Ya voy a hacerlas despacio. Ya. Estamos en la parte de nuestra línea de referencia, ¿no?
recuérdense, todo va a ser sobre nuestra línea de referencia. Entonces voy a crear uno nuevo. Estoy viendo los pasos que ya conocemos, ¿no? Ya no voy a entrar a preferencia, ¿no? Porque ustedes ya saben qué es preferencia, qué significa y todo. Simplemente de frente, uno nuevo. Le pongo un nombre a mi eje. Por ejemplo, le voy a poner eje 2, de ejemplo 2. Y voy a definir mis estaciones. Mi estación inicial y mi estación final. Para el ejemplo anterior era de 0 a 20 porque mi puente tenía 20 metros de luz. Pero en este caso, yo veo que mi puente tiene 70 metros de luz. Entonces simplemente voy a poner de 0 a 0. Y estoy viendo que mi alineamiento horizontal y mi alineamiento vertical es normal, no es una recta, no tiene una parte curva ni nada. Entonces lo demás, la parte de acá, de data horizontal y mi data vertical lo dejo por defecto, ¿no? Simplemente es horizontal, ¿no? Así, ¿no? Recto, no hay nada extraño ahí. Lo dejo ahí. Y simplemente pongo OK. Ahora que he creado mi eje, tengo que crear mi carril, porque ¿dónde va a ir mi carga? Sobre mi carril, ¿no? Entonces en lo principal tengo que crear mis carriles. Me voy a lane, me voy a nuevo y creo. Tengo que crear un carril derecho y un carril izquierdo. Entonces me voy a lane y pongo lane derecho. Tengo mi lane derecho, ya sé qué significa esto, ya sé qué significa esto. Simplemente voy a completar. ¿Cómo completo? En una estación inicial en 0 y con un centro de mi eje, ¿no? O sea, si fíjense, pues tengo mi línea de referencia, tengo un carril que tiene un eje y tengo otro carril que tiene su eje, ¿no? Entonces simplemente, como estoy utilizando el lane derecho, mi eje de ese carril va a ser positivo, ¿no? Y yo sé por dato que mi carril es de 3.60. Entonces si mi carril es de 3.60, su eje estará ¿a cuánto? A 1.80. Entonces mi eje va a estar a 1.80. ¿Y cuál va a ser el ancho de mi carril? El lane width. Simplemente 3.60. Listo, y agrego. Pero recién que he creado mi primer punto, ¿no? Faltaría mi otro punto, ¿no? Para que se forme mi recta, mi eje. Entonces simplemente a lo mismo lo agrego. Ya no va a ser estación 0, sino estación 70. Con el mismo centro y con el mismo ancho. Y simplemente pongo agregar. Entonces ya creé mi eje de mi carril derecho. Ahora que he creado mi eje de carril derecho, tengo que analizarlo. ¿Qué tipo de borde tiene mi carril? Estoy en el carril derecho. Mi carril derecho, mi borde derecho sería exterior. Y mi borde izquierdo sería interior. En la parte interna, ¿no? Ya. Y si quiero, puedo cambiarlo de color o lo dejo del color que ya está. Listo. Y simplemente pongo OK. Si quiero estar visualizando mi primer eje, simplemente ¿dónde me iría? En Home. Recuerden que en Home puedo ver mis ejes o los anchos, ¿no? Me voy por ejemplo a Home, en Display se muestra todo, me voy a More por ejemplo, me voy a Show Lane y quiero por ejemplo ver la línea, ¿no? Entonces lo que he definido que ha sido esta línea, ¿no? El eje de este carril. Ahora que me falta definir el eje del otro carril. Entonces simplemente del que tengo, del lane derecho que ya he creado, esta línea que he creado, simplemente voy a agregar una copia. Agrego una copia. Y me dice, ¿de esta copia tú quieres moverte? Sí, le digo, ¿no? Porque es lo más fácil, para que copie las propiedades igualitas. ¿Cuánto me voy a mover? Si estoy aquí a 1.80 positivo y quiero ir a menos 1.80, ¿cuánto me muevo? 3.60, ¿no? 3.60 negativo. Menos 3.6. Y pongo OK. Entonces ya creé otro lane, pero le voy a llamar lane izquierdo. Listo, lane izquierdo. Ya conozco esto, lo de acá está bien, ya se creó por defecto. Simplemente ¿qué variaría? El tipo de borde de mi carril. Como estoy en el lado izquierdo, este borde derecho está interior, ¿no? Y este borde izquierdo está exterior.
y ya lo tengo, ¿no? Y puedo cambiarlo de un color, ¿sí? Rojo, y aceptar y aceptar. Entonces yo puedo visualizarlo en Home, en Display, en More, por ejemplo las líneas. Entonces, ¿tú qué defines? Yo cuando defino, estoy definiendo mi layout y estoy definiendo mi línea, no defino el ancho, no defino esta línea, ¿no? He definido esta línea que está a 1.80 positivo, esta línea que está a 1.80 negativo, ¿no? Luego ya como he colocado cuál es el ancho, el programa le pone ancho, ¿no? Entonces ahora lo puedo visualizar en ancho, por ejemplo. En Home, More, Show Lanes, mostrar, ¿no? Entonces, esos ejes que primero creé, ya los puedo visualizar en ancho, ¿no? Ahora que tengo mi línea de referencia y he creado mis carriles sobre los que van a ir las cargas, simplemente quería crear mis componentes. Entonces creo mis componentes. Crearía en este caso también propiedades de los materiales. No tengo otra sección porque simplemente es la sección cajón y apoyo, ¿no? Y nada más. Es un solo tramo también. Entonces simplemente voy a parte de materiales y voy a crear. Entonces yo veo los datos que me dan. Yo por ejemplo estoy para concreto, estoy con 4 KSI y modo de elasticidad estoy con 35.070.0303. Entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear una propiedad. Eso, ¿no? Y por ejemplo lo puedo modificar. Aunque ustedes están saliendo con el otro formato, ¿no? Con el gordito, ¿no? Entonces está saliendo ustedes con el gordito. Ah, miren, aquí por ejemplo la guía está bien, este es el bien. Está con colorcitos. Ya, yo quiero... ¿Les está saliendo ustedes el delgadito? A este gordo le sale, ¿no? Ya miren. A ustedes le sale este gordo, ¿por qué? Porque simplemente en la parte de acá, este formato simplemente les dije, ¿no? Lo han presionado a la parte de abajo, propiedades avanzadas, y sale otro tipo de formato, ¿no? Pero es el mismo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a llamar, por ejemplo? Concreto de la superestructura, por ejemplo, concreto KSI, concreto 4 KSI, por ejemplo, ¿no? Y recién le sale esta ventana, ¿no? Entonces le sale esta ventana, ¿por qué? Porque simplemente le sale una ventana delgadita. Cuando ponen para propiedades avanzadas, recién le sale esta ventana, ¿no? Y esa es la ventana que va a salir en su manual. ¿Entienden, no? Entonces simplemente esa ventana chiquitita se ha hecho grande, pero es lo mismo, ¿no? Entonces simplemente ahora voy a colocar las propiedades que tengo. Me está dando mis propiedades, por ejemplo, en KSI, ¿no? En TIP, ¿no? Ya. Y me dicen, ¿cuál es mi F'(C)? Me dicen que es 4. Listo. ¿Cuál es el modo de elasticidad? Aquí lo tengo. Simplemente cambio el modo de elasticidad. Que sería 35 70 0306, ¿no? Listo. Entonces simplemente lo que pondría. Ok, ¿no? Ok. Y ya creé mi concreto. Pero ¿qué material más yo tengo? Yo tengo el material, el tendón, ¿no? ¿Y qué más tengo? Mi acero. Mi acero, por ejemplo, que estoy teniendo en este caso, es un acero de grado 40. Ah, faltaba ponerse que faltar. Ya. ¿Se recuerdan que les dije que cuando hacemos un análisis de esfuerzo? No, el de acá. A ver un ratito, el de acá. Clases de esfuerzo. El de acá. ¿Se recuerdan que el programa nos dice para que yo te calcule las pérdidas tienes que hacer un análisis no lineal? Y también que tienes que ponerme se incluyen las características del material, ¿no? Eso nos dice el programa. Esto más que todo lo vamos a ver cuando hacemos por secuencia de construcción, porque como en este ejemplo vamos a hacer un análisis por evaluación. En un análisis por evaluación lo principal que nos interesa es la capacidad. ¿Cuál sería la carga principal? La carga viva, ¿no? Pero de todas maneras, para ver cómo funcionan las propiedades no lineales vamos a utilizarlo. Entonces simplemente acá entramos al programa y ese material 4 KSI que hemos utilizado
vamos a modificarlo, ¿no? Vamos a modificarlo. Y vamos a poner que propiedades que dependen del tiempo. Y nos damos cuenta que cuando activamos esta opción que dice propiedades dependientes del tiempo, nos sale este código, ¿no? Que es el código CB, y eso está acá, está en su guía especificadito. Seguro que lo puse, esta guía. Aquí está, no hay una imagen, ¿no? Yo no tengo la guía acá, mira. En el material que les he pasado también está esa guía. Esa guía más que todo es para que vean materiales, ¿ya? Está acá, en la misma carpeta que se les ha pasado. La parte de ejemplo 2. Aquí está. Más que todo esta guía sirve para ver las propiedades. Esos parámetros de dónde se saca, de acá, de esta guía. De la guía de acá. Y donde para que lo ubiquen más rápido, ahorita vamos a ver nosotros solo, está cortadito la parte donde vamos a utilizar ya. Pero cuando van a querer verlo, está seleccionado con rojito las partes más importantes. Entonces cuando ustedes quieren chequearlo, los van a chequear de una forma más rápida. ¿Cuál? El ejemplo ahorita. Un ratito, ¿ya? Y los parámetros que nos van a mostrar están en esta guía. Yo creo que recuerdo hice cortes, ¿no? Yo hice cortes donde para que de frente les haga los valores de la guía. Creo que lo he hecho para el ejemplo 3. Ya, bueno, no está acá. Pero en el ejemplo 3 van a ver que todos los parámetros yo ya le he puesto en cuadrado. O sea, lo he cortado y le he puesto en la misma manual para que no estén buscando en la guía, ya. Están ahí, simplemente. O sea, lo buscan al toque y ven qué significa cada parámetro. Y lo van a ver rápido. Y si ustedes quieren saber más ya, simplemente van acá al archivo y van a ver los diferentes parámetros, ¿no? Están subrayados de rojito, ¿no? Ya. Vamos a seguir con el ejemplo, ¿ya? Claro que no se les haya puesto. Un ratito. A ver, no se les ha puesto, ¿no? No se les ha puesto. Sí, solo he puesto eso, listo. Ya, bueno. Ya, bueno. Pero como les dije, el programa nos dice esto, ¿no? Que para computar se tiene que hacer un análisis no lineal y dependiente del tiempo. Pero eso, a la vez, estamos haciendo una evaluación. Entonces, al hacer una evaluación, no necesitamos un análisis no lineal. Solo necesitamos hacer un análisis normal con las cargas vivas. Entonces, esto de acá, vamos a verlo más a detalle cuando hacemos el ejemplo 3. Porque como vamos a hacer por secuencia de construcción, tenemos que hacer un análisis dependiente del tiempo, ¿no? Porque primero vamos a poner esas dovelas, luego viene el pie, el acero, luego, ¿no? Hay una secuencia, ¿no? Y ahí vamos a ver a detalle todos estos términos. Entonces ahorita para continuar simplemente vamos a seguir con el ejemplo. Hemos hecho un concreto de 4KSI. Luego simplemente que vamos a definir un tendón, ¿no? Porque tenemos propiedades de tendones. Acá, en la parte de acá. Entonces vamos a definir el tendón. Entonces simplemente me voy acá, voy a poner una nueva propiedad y va a ser tendón, ¿no? Y me dice, si no me equivoco, acá te dan específicamente tendón de grado 270, ¿no? Entonces pongo tendón 270.
de grado 270, ¿no? Según dato, ¿no? Todo esto según los datos de acá. Voy acá en la parte de miren, simplemente estoy siempre en la parte de materiales, ¿no? Todavía no estoy viendo secciones, nada. O sea, la tabla aquí de frente puedes poner nuevo. Simplemente pongo nuevo. Ya no quiero acero, ¿no? Ni quiero barras de refuerzo, sino que quiero un tendón. Pongo objeto, material, tendón. Y yo sé por dato que me están pidiendo que este tendón es de grado 270. Entonces simplemente acá voy y pongo grado 270. Entonces por defecto se ha creado el de acá, ¿no? Y ya lo vamos a modificar de acuerdo a lo que queremos. Ya, por ejemplo, nosotros le podemos poner un nombre, ¿no? Por ejemplo, en su guía está M tendón. ¿Ya? Y simplemente, ¿qué vamos a poner? Modificar, ¿no? Y por ejemplo, cuando modificamos, me salen valores, ¿no? Por ejemplo, los datos que yo tengo están en keep, ¿no? Entonces simplemente pongo en keep. Ya, y me sale cuál es el FI, por ejemplo, según dato. Según dato, el FI es 243, ¿no? Y el FU 270. El FI 243 y el FU 270. ¿Me dan algo más para cambiar? No, es el único dato que me dan. A ver, sí. El FI y el modo de elasticidad, ¿no? Que es 28.500. Entonces simplemente estos datos los voy a cambiar acá. Estos datos de acá ya lo voy a utilizar cuando agrego el tendón al puente. No me voy a poner cuál es la fuerza que estoy generando ahorita, no. Ahorita simplemente estas propiedades de acá. Entonces me faltaría módulo de elasticidad. Entonces, módulo de elasticidad 28.500, ¿no? Listo. Entonces simplemente, ¿qué voy a poner? Ok, ¿no? Y ok. Pero si se dan cuenta, igualito que había en el concreto, o sea, y vamos a aceptar, ¿no? Pero para que vean, ¿no? También se han habido estas propiedades, ¿no? Igual que el concreto, que ha habido propiedades dependientes del tiempo. Si yo pusiera también propiedades dependientes del tiempo para este tendón, también se abren estas ventanitas, ¿no? Y estos parámetros igual lo van a sacar de esa norma. Como les he dicho, esto lo van a ver más en el siguiente ejemplo, ya donde sale talladito, cortadito para cada, o sea, hay cada parámetro y dice de qué página sale y todo. En este caso simplemente está así, no le he puesto nada. Ya, pero simplemente que, por ejemplo, para este caso, ¿qué podríamos activar cuando es dependiente del tiempo? Simplemente tú activarías, ¿qué? Mi relajación, ¿no? O sea, la relajación que va a tener el acero, ¿no? Como vas a estirarlo, como vas a preesforzarlo, va a tener una relajación. Entonces simplemente estamos colocando eso. Ya. Entonces, ¿qué otra cosa más tenemos, por ejemplo? ¿Qué otra propiedad más tenemos? Ya hemos definido el concreto, ya hemos definido el tendón. ¿Qué nos faltaría? Mi acero, ¿no? Ya lo sabemos definir, ¿no? Entonces voy y voy a poner una nueva propiedad. ¿Qué propiedad va a ser? Mis barras de refuerzo. ¿Qué dato más tengo? Que va a ser un A615 de grado 40. Entonces voy acá, va a ser de grado 40. Simplemente lo creo y por defecto se crea, ¿no? Grado 40. Uno ya puede entrar y lo puede modificar. Por ejemplo, aquí está con el nombre. Ya, M acero de refuerzo, por ejemplo. Yo le he puesto M acero de refuerzo. Y M acero de refuerzo. Simplemente podemos modificar. Y podemos cambiar sus propiedades. Pero en este caso, por ejemplo, simplemente nos dicen, no, escoge la STM A615 con grado 40. Entonces todas las propiedades que me salen, están bien, ¿no? Por defecto las dejamos, ¿no? Y simplemente ponemos ok, ok. Ya. Entonces, ahora ¿qué faltaría definir? Si ya tenemos mi M tendón, tengo mi M acero, tengo mi concreto, ¿no? ¿Qué me faltaría? Simplemente pasar a la superestructura. Entonces, defino mi superestructura. Me voy acá y en este caso sí tendría las tres, ¿no? Podría definir mi sección, podría definir mi diafragma y también voy a tener una sección, variación paramétrica. Porque como les indiqué al comienzo, hay una sección en el apoyo y esa sección varía con la sección al centro, ¿no?
sección de los apoyos, empiezo con una sección, va avanzando, 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 llega al centro con otra sección. Entonces vamos a tener que crear una variación. Entonces simplemente nos vamos a ir acá y vamos a poner primero la sección. Como hemos empezado de un modelo en blanco, mi total, ¿cuál es mi depth? De acá hasta acá, ¿no? Entonces simplemente voy acá. ¿Cuál es mi depth? Sería de 3 metros, ¿no? Le pongo 3. Mejor le voy a poner esta sección apoyo, ¿ya? Para recordarme que es la sección del apoyo, ¿ya? Sección apoyo. Ya, listo. ¿Y a qué más me faltaría acá? El thickness, el espesor. En esta sección 1, ¿mi espesor cuánto es? 70, ¿no? Entonces simplemente voy acá y cambio. Mi espesor va a ser 70. Mi T2, no, T1 es otra cosa, perdón. Me dice el T1, ¿no? El espesor de la losa, ¿no? T1 y T2, ¿no? ¿Cuál es mi T1? Mi T1 es 0.15 y mi T2 es 0.15, ¿no? T1 es 0.15. T1 sería 0.15. No quiere que lo cambie. A ver. Ya, 0.15. Y mi T2 va a ser 0.15. Luego tengo un T3 y un T4. ¿Dónde está mi T3 y mi T4? Este de acá, ¿no? El de acá y el de acá. Eso recién es el otro espesor. ¿Y ese espesor sí que sería? El 0.7, ¿no? Recién, ¿no? Este sí vendría a ser el 0.7. Este T3 y este T4 sí vendría a ser el 0.7. Entonces le pongo 0.7 y le pongo 0.7. Y ya podemos ir viendo que se va ya adaptando un poco a la forma que tenemos, ¿no? A la forma de acá. ¿Qué más tenemos, por ejemplo? A ver, ya, estamos acá, estamos en título, ¿no? Ya luego que llegamos a los de acá, ¿no se recuerdan? El F3, el F4, el F7. Eso lo he definido con 0.15, pero con 0.15. Sí, está bien, con 0.15. Y cliquemos acá y es 0.15, ¿no? Entonces simplemente cambiamos, ¿no? F1 que tenemos lo ponemos a 0.15. El F1, mira, el F1, el F2, el F3, el F4 y todo va. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, acá hay doble, ¿no? Por ejemplo, acá hay F3 y F4, acá hay F5 y F6, ¿no? Entonces vamos a tomar simplemente uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el F1 0.15, el F2 0.15, el F3 0.15. Más el F5 0.15 y el F7 donde está también 0.15 y el F8 0.15, ¿no? Pero por ejemplo el F4 ya no sería nada, ¿no? 0 simplemente, porque ya es como que simplemente estoy considerando uno, ¿no? Acá no hay dos tipos y acá también 0. ¿Cuál está mal? El F1 lo estoy considerando, el F2 también, el F3 también, el 4 no lo considero, estoy considerando el 5, estoy considerando el 6, está bien, el 7 y el 8, listo. Y haría lo mismo para los verticales, ¿no? Entonces igualito, 0.15, 0.15, 0.15, y ahora sí tiene la forma que tenemos, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué estoy poniendo en algunos 0? Porque si se dan cuenta aquí hay uno solo, ¿no? Acá hay uno solo, acá hay uno solo, acá hay uno solo, acá hay uno solo y acá hay uno solo. Pero aquí arriba hay 2, pero yo no tengo 2, simplemente tengo 1. Entonces, si uno ve considerando 0.15, el otro ¿cuánto va a ser? 0, ¿no? Nada, ¿no? Por eso. Entonces, ¿hasta cuál estoy considerando 0? A los pares, ¿no? Al 4 y al 6. Ya. ¿Qué me faltaría lo último? Mi overhand left, ¿no? Mi voladizo izquierdo y mi voladizo derecho. Entonces simplemente
los datos que tengo y veo. A ver, por ejemplo, ¿cuánto es mi voladizo? De 1 a 1, ¿no? Tanto en el lado derecho y tanto en el lado izquierdo. Entonces simplemente voy a poner mi voladizo va a ser de 1 a 1. Mi voladizo va a ser de 1. Tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Pero me faltaría el thickness, ¿no? ¿Qué espesor tiene? Entonces simplemente voy a ver acá y veo que espesor. ¿Qué espesor tiene? El mismo, ¿no? El mismo que tenía el slab, el otro. 0,15. Entonces voy acá y pongo 0,15. Y lo mismo acá, 0,15. Y listo, ¿no? Y ya puedo ver que esa sección sí se parece a la sección que yo tengo, ¿no? Ya. Entonces, ya. Si quiero lo puedo chequear a detalle y chequear, ¿no? Pero está todo bien. Simplemente pongo OK y simplemente pondría OK. Entonces ya creé mi sección de mi apoyo, ¿no? Pero también tengo de dato que voy a tener diafragmas. Por ejemplo, está por acá, ya, sí, que me dice que voy a tener diafragmas de 30 centímetros de espesor a 1,35 y 69. Ya. Me dicen que va a crear un diafragma, un nuevo diafragma, ¿de cuánto? De 30, y está, ¿no? Por defecto, 0,3. Simplemente le voy a cambiar de nombre. Diafragma, ¿no? Y lo pondría simplemente OK. Entonces ya creé mi sección y ya creé mi diafragma. Pero también sé que va a tener una variación paramétrica. ¿Por qué lo sé? Porque estoy viendo que estoy cambiando de una sección en apoyo a una sección central, donde ¿qué cambia? Mi profundidad, ¿no? De 3 estoy yendo a 3,50. Y luego mi ancho de 0,70 estoy yendo a 0,50. Entonces eso de acá, ya sacándolo de planos y todo, se refleja acá, que va a haber una variación en la sección. Va a variar. Y simplemente se está separando en dos variaciones. Una variación en la altura del puente y una variación en el ancho. Entonces ahorita ¿qué voy a hacer? Tengo que crear variaciones. ¿Cuántas variaciones? 2. Una variación para la altura y una variación para el ancho. Entonces me voy acá en variación paramétrica y simplemente voy a poner 9. Y le pongo un nombre, ¿no? Yo le he puesto, por ejemplo, variación altura. Sí, variación altura, variación ancho. Entonces le pongo variación altura y empiezo, ¿no? Ya, ¿qué es lo primero que cambio cuando hago estas variaciones? Lo primero que voy a cambiar, ¿qué va a ser? Mi punto inicial, ¿no? Aquí dice que estoy iniciando en 0 y que termino en 70, ¿no? Pero yo no termino en 1. Estoy iniciando en 0 y termino en 1. Pero yo realmente inicio en 0 y termino en 70. Así que mejor de una vez lo cambio. Porque si quiero poner un número antes, no voy a poder. Porque si se dan cuenta, cuando pongo acá, por ejemplo, que me dice inserte, abajo, ¿no? Entonces se va a insertar abajo de la azulita. Y si selecciono de acá, por ejemplo, que me aparece, inserte arriba. Se va a asignar arriba. Pero, por ejemplo, si yo estoy acá y quiero asignar a 5 metros, imaginen, si pongo insertar abajo no va a servir. ¿Por qué? Porque me dicen que solo va de 0 a 1. ¿Cómo voy a insertar a 5 metros? No puedo, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer, tengo que cambiar esa distancia. ¿A cuánto es? A 70, ¿no? Entonces cambio 70 y simplemente pongo modificar. Ya. Ahí. Nos estiramos un ratito. Por ejemplo, ya, vamos a hacer la variación en la altura. ¿Cómo estamos viendo que es la variación en la altura? Estamos viendo que está aumentando, ¿no? De 3 a 3,50. Y aquí tengo esto, variación en la altura. Y me dicen, estoy en la progresiva 0 con un peralte de 3. En el medio prácticamente, ¿no? En la progresiva 3.5. No, la progresiva 3.5 tengo esta distancia, en la progresiva 7.5 tengo esto, en la progresiva 10.5 tengo esto. O sea, tengo prácticamente un cuadro, ¿no? Donde me dan las progresivas. Pero si se dan cuenta, me dicen que es una variación parabólica. Qué raro. Ya, así estoy haciendo la variación. Qué raro. Entonces simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a crear esta variación. ¿Cómo la creo? Acá.
¿Se recuerdan que esta opción siempre nos aparece inicio rápido? ¿No? Quick Start, ¿no? ¿Se recuerdan? Por ejemplo, cuando vimos el alineamiento vertical o el alineamiento horizontal, no sé si se recuerdan que había un Quick Start. Que ese Quick Start te da forma, ¿no? Entonces tú simplemente vas a darle a esa forma. Por ejemplo, nos están dando el de acá, por ejemplo. ¿Cómo sería tu forma, por ejemplo? Yo digo que mi forma es así, un ratito aquí está, para que lo vean mejor. Un dibujito, un ratito más abajo. Mi forma es así, mire. No se nota tanto, ¿no? Ya bueno, no se nota aquí mucho, pero esto es algo barrigoncito, ¿ya? Empieza acá y llega hasta acá, ¿no? Es algo barrigón, ¿no? De 3 a 3.5 o algo así, ¿no? Y luego vuelve. Entonces simplemente nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar. Entonces nos vamos acá y nos damos cuenta que es algo parabólico, ¿no? Es algo así. Imagínense que ponemos así y al final era así. Se puede voltear el toque, ¿ya? Vamos a verlo ahorita. Imagínense que es así. Es algo parabólico. Ponemos ok. Entonces por defecto nos va a botar esto. Ah, entonces al revés, ¿no? Ya, vamos a intentarlo. Inicio rápido de... Algo así, ¿no? Sí. ¿Sí que está spam? Cancelarlo, ya mire, yo cuando he entrado a variación paramétrica y pongo uno nuevo, me sale así, ¿no? Ah, ya. En algunos me está diciendo que le sale simplemente start to span, ¿no? Es simplemente el inicio de tu span, ¿no? De tu luz. Y luego le sale final del span, supongo, ¿no? Es lo mismo, simplemente inicio de la variación, final de la variación, supongo que es por la versión, sí. Pero no varía nada. Ya. Entonces ahora sí vamos a agregar, ¿no? Estamos en inicio rápido, por ejemplo, y tenemos que agregar luego parabólico. Y simplemente le ponemos ok. Entonces, por defecto nos va a salir esto, ¿no? Allá. ¿Qué era lo primero que teníamos que cambiar, se recuerdan? Esto es a 70, ¿no? Estamos a 70 metros. O sea, mi final es a 70, no es en 1. Y ahora sí. Voy a tener mi parabólico. Me va a salir así. Pero mi cambio es así. ¿Por qué? Yo tengo puntos, ¿no? Y mis puntos están acá. Y esos puntos no son así. Sino me dice 3.5 va a haber una variación de esto. A 7 va a haber una variación de esto. A 10.5 va a haber una variación de esto, ¿no? Y a 35 va a ser una variación de esto. En este caso, esta parabólica de frente nos bota un valor, ¿no? Que va a ser a 35. Estamos nosotros en 70. Y en el medio va a ser a 35, ¿no? Eso por defecto nos bota. Y nosotros simplemente, ¿qué vamos a ir haciendo? Modificando los valores, ¿no? De acuerdo a los datos que tenemos por tabla. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que para el medio, ¿cuánto varía? 0.5, ¿no? Que es donde varía de 3 a 3.5. Entonces, en el medio, ¿cuánto vamos a poner la variación? A 0.5. Y le vamos a modificar. Y luego, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que agregar puntos. Entonces simplemente vamos a agregar puntos. ¿Cómo se agrega puntos? Fácil, ya tenemos lo básico, que es esa forma, ¿no? Vamos a ir agregando puntos. ¿Cómo se agrega? Vamos a ir acá, en la parte que dice tipo de segmento, vamos a agregar, vamos a ir desde el 0. Y vamos a agregar qué tipo de segmento. Vamos a agregar la distancia y el cambio. Por ejemplo, ¿a qué distancia va a estar según nuestros datos? El primer cambio va a estar a 3.5. Entonces simplemente acá voy a poner que mi distancia va a estar a 3.5. ¿Cuál va a ser mi cambio? Voy acá y veo mi cambio. ¿Dónde está? Acá. ¿Mi cambio cuánto va a ser? De 0.046. Entonces simplemente voy a ir acá y voy a poner que mi cambio va a ser de 0.046. Ya. Ahora, ¿qué me faltaría poner? El tipo de segmento. Si se dan cuenta, yo tengo diferentes tipos de segmentos. Tengo que estoy yendo de una parábola o tengo que estoy yendo de un circular.
En este caso va a ser una parábola, ¿sí o no? Pero no va a ser ni el final de una parábola ni el inicio, sino simplemente que va a ser un punto intermedio, ¿no? Y simplemente que le voy a poner ingresar abajo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces se va ingresando ese punto. El siguiente punto que voy a ingresar, ¿qué va a ser? Voy a buscar mi tabla acá. El siguiente punto es 7, ¿no? El segundo punto sería 7. Entonces simplemente voy a ingresar. Mi segundo punto es 7. ¿A cuánto va a estar? A 0.111. ¿Eso de dónde lo saco? De acá. De las tablas que yo tengo, ¿no? O sea, todo esto, todos estos datos es como que simplemente los voy a ingresar, ¿no? Entonces yo simplemente voy a copiarlos y voy a colocarlos. Igualito, lo mismo. ¿Qué tipo va a ser? Igualito, ¿no? Va a ser una parábola con un punto intermedio y simplemente inserto debajo. Igual, pongo mi siguiente punto. Mi siguiente punto va a ser a 10.5. Entonces coloco a 10.5. Y con una variación de 0.176. ¿Con una variación de cuánto? De 0.176. Igualito un punto intermedio. Simplemente insertar abajo. Y continúo con el siguiente punto. El siguiente punto va a ser igual a 14. A 14 metros. Con una variación de... no sé. 14 con una variación de 0.241, ¿no? 0.241. 241. Y simplemente pongo insertar abajo. Ahora continúo con mi otro punto, que va a ser igual a 17.5 con una variación de 0.306. Mi siguiente punto va a ser 17.5 con una variación de 0.306. 0.306. Insertamos abajo. Continúo. Mi siguiente punto va a ser de 21 con una variación de 0.37. 0.37. Insertar abajo. Y el segundo punto va a ser a 24.5 con una variación de 0.435. 0.435. Insertamos abajo. Ya nos damos cuenta que va creando la forma que queremos, ¿no? Y el siguiente punto sería a 30, ¿no? Donde va a ser constante, ¿no? Se amplía, se mantiene constante en 3.5 y vuelve a decrecer. Entonces el siguiente va a ser a 30 y 0.5. Mi siguiente punto, ¿cuál va a ser? 30 y se va a mantener, ¿no? A 0.5, ¿no? Y prácticamente toda esta ida tenemos que regresarlo, ¿no? Entonces de acá, de 30, me voy a ir a, de 35 me voy a ir a 40, ¿no? De 35 me voy a ir a 40, igualito con una variación de 0.5. Simplemente desde 40 voy a ingresar los datos que tengo acá. De 40 me sale a 45.5. De 40 voy a ir a 45.5. Con una variación de 0.435. 0.435. Y lo inserto abajo.